17 de febrero del año 2000. Tenemos aquí una grabación. Ya les voy a decir cuál es la importancia de presentar esta grabación, porque ahí está un señor llamado Jaime Muñoz, que es, si alguno de ustedes lo reconoce, estaba en el programa anterior. Bueno, este es un avistamiento que ocurrió, como bien digo, en el verano del año 2000, que hubo alrededor de 6 o 7 personas que fueron testigos de este avistamiento, de las cuales 4 pudieron hacer una grabación en video aceptable como para compartirlo. ¿Por qué quiero poner esto? Solo para decirles que el fenómeno OVNI ha estado presente con nosotros desde mucho tiempo, desde más tiempo del que queremos admitir. Creer o no creer, creo que eso es, a estas alturas creo que es poco relevante. Creo que tenemos que evolucionar un poco como observadores del fenómeno y no creerlo todo y tampoco negarlo todo. Hoy en día esto está siendo estudiado con mayor seriedad por los gobiernos y por las agencias militares, por las fuerzas aéreas. Y para dejarlo bien claro, existe un libro que ustedes pueden descargar en internet llamado Ufología Aeronáutica. Y uno de sus autores, o el principal autor de ese libro, está aquí con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por invitarme. No, gracias a ti, y estamos en nuestro primer programa donde vamos a hablar del fenómeno OVNI de la manera más objetiva y más aterrizada posible, cuando se trata de un tema tan complejo que generalmente te lleva a callejones sin salida. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, ¿qué te llevó a crear el libro Ufología Aeronáutica? ¿Cuál era la idea, cuál era el objetivo? Y ¿cómo llegó a ser un libro que está a disposición de todos, libre, online, para descargar? Ustedes se meten al Twitter del señor Rodrigo Bravo, ponen el hashtag Ufología Aeronáutica y van a encontrar el enlace para descargarlo inmediatamente. O mi Twitter, @ecobufón. Ecobufón, exacto. Está ahí como Twitter fijado el link donde lo pueden descargar en forma directa. Exacto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y me alegro mucho que usted, o en este caso tú, estés desarrollando esta temática ojalá de todas las formas posibles donde se pueda discutir y analizar. Sé que han habido otros investigadores invitados. Tuvo también el coautor del libro, y la verdad que en realidad el coautor del libro estuvo en otro programa, del que vamos a hablar después, sí. Ya, sí. Pero sé que estuvo en este mismo estudio. Estuvo en este mismo estudio, sí. Y bueno, la verdad que el tema da para mucho. Es un tema que es muy entretenido, que despierta el interés en general, yo diría, de todo ser humano, que de una u otra manera, creyente o no creyente, como tú señalas, tiene cierta inquietud por esas cosas que son misteriosas, que podríamos después profundizar un poco más. Pero ya que me voy a apuntar a tu pregunta específica, el libro Ufología Aeronáutica es un libro que es como consecuencia de una memoria, una tesis que tuve que hacer el año 2000, cuando hice el curso de piloto en la aviación del ejército. Se me asignó como tema de tesis Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aeroespacial. La razón de fondo de esa tesis fue porque el encargado de distribuir los temas de los trabajos era el secretario de estudio, el jefe de estudio, y él tuvo una observación el 27 de marzo del año 2000. Esa observación, que es la que en el fondo está en la portada del libro. Poner la imagen de la portada del libro, por favor. Saludo aquí a Gonzalo, que es nuestro radiooperador. Esa portada en el fondo simboliza el origen de este trabajo. Y ahí en esa portada vemos un avión Citation 2, un Cessna 550, con una cosa alargada, lenticular, brillante, gris, que fue observada por las 6 personas que iban arriba de esa aeronave, que venía desde Arica, y en el momento que abandona el espacio aéreo controlado Santiago, pasa con la
torre de control de Rancagua, porque llegaban al aeródromo La Independencia en Rancagua, y antes de abandonar el radar de Santiago, el controlador les dice que tienen un tráfico al frente, a las 12 de su posición, pero alejado, estamos hablando de 20 millas. Ellos calculaban vertical Graneros, que está como en la mitad entre lo que es Angostura y Rancagua. Ya, perfecto. En Graneros hay un cerro que tiene unas antenas de celular, son las primeras que se colocaron para estos fines, y realmente observando hacia ese sector, ellos ven esto que es una nube, así lo escribieron, alargada, y que estaba estacionario sobre esta antena. Entonces en un momento determinado esta nube hace un viraje y se viene al costado del avión, tal cual como lo refleja la imagen esa que la hizo Mario Valdés. ¿Ya? Y vuela paralelo al avión prácticamente 2 minutos, ¿ya? Con unos movimientos muy extraños, así como un movimiento como una cuncuna, pero en velocidad acelerada, según la descripción de uno de los pilotos. Ese avistamiento, esa observación, causó tal revuelo que el mismo piloto, que era en este caso el jefe de estudio, además fue mi instructor de vuelo, ¿ya? Me designó como tema específicamente Introducción al fenómeno OVNI y consideraciones para la seguridad aeroespacial. Uno, porque es enigmático, un tema que era un enigma, un problema que ya habían varios casos que se habían denunciado pero nunca se habían dado a conocer. Y segundo, porque él sintió que la seguridad operacional o la seguridad de vuelo había sido alterada por ese objeto o fenómeno que de una u otra forma interrumpió el desarrollo normal de su operación. Vamos viendo una cosa que es más o menos el objetivo también por el que hicimos este programa. Es decir, aquí no se trata de discutir qué son los ovnis. Lo vamos a discutir, lo vamos a especular y vamos a pensar qué puede ser. Pero el asunto es que el fenómeno es muy real, está interrumpiendo el tráfico aéreo o está molestando en este caso. En algunos casos lo molesta, claro. Yo no puedo evitar decir el concepto cuando leí este caso, que es el caso 23 o caso, bueno, algo así, dentro del libro, no recuerdo el número ahora, pero me daba la sensación 18 de que, por ahí. claro, me daba a mí la sensación y dije, este tipo, si tiene un piloto, este tipo está jugando, está burlándose del piloto de la aeronave. Y yo personalmente lo encontré muy peligroso, pensando, pucha, ¿y si hay un pariente mío dentro del avión? Claro. No, maravilloso, que viste un ovni y empezaste a jugar y hiciste que se estrellara, así que bonito. ¿Son muy comunes estos casos donde puede haber un riesgo para la integridad del avión? No son muy comunes. La verdad que en ese sentido hay que ser sumamente claro de que no es algo que pase en forma habitual. Pero cuando sucede, y sucede esporádicamente, causa estragos a la operación aérea en la cual se vea involucrado con una manifestación de este tipo. Entonces, acá, en ese caso específico, si bien no alteró el vuelo, ¿sí? Pero si lo analizamos, estuvo entre 30, 50 y 100 metros de distancia del área del avión, que eso es muy poco. O sea, es casi próximo a una colisión. O sea, que hubiera sido otro tipo de aeronave, se habría llevado una sanción por estar haciendo eso. Lo más probable es una multa, un parte a la dirección de aeronáutica. Si el tema está en que esto en un momento se detuvo, cambió de su posición horizontal a vertical y se desplazó hacia la cordillera de la costa y se desapareció. Entonces, ¿y todo este proceso duró cuánto? ¿2 minutos? 3 minutos en total, 3 minutos. El tema está en que ellos cuando este objeto, porque como fue captado por el radar tanto del centro de control de Santiago y del radar de a bordo de la aeronave, como tenía materia, permitía que las ondas electromagnéticas de ambos equipos electrónicos rebotaran. Tenía materia, pero sin embargo... A diferencia que fuera un fenómeno luminoso que pasa de largo y solamente vemos algo incandescente, acá esto tenía consistencia. Pero era, yo creo que la mitad en cuanto a grosor de lo que era el Citation 2, es decir, de haber tenido un alto de no más allá de 4 o 5 metros.
y con un largo de 3 veces el Citation 2, por lo tanto tenía un grosor de 4 metros y un largo de 50 metros. Entonces, alguien que me venga a explicar, por favor, qué es lo que es eso, o quién puede ir adentro de eso, ¿me entiendes? ¿Tú crees que cabía en la clasificación que hablan de los ovnis con forma de cigarro? O sea, tenía forma de cigarro, pues eran estos, ¿cómo son estos delgaditos? Capri, sí. No sé cómo se llaman, esos blancos delgaditos. Yo les llamo cigarrillos fifí, pero sí, te cacho. Son de eso, bueno, de esas características. Entonces, pero el punto está en que los movimientos que hizo son erráticos, los movimientos desafiaban las leyes de gravedad, las leyes de la aerodinámica. Entonces, ahí viene la pregunta que, bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿O si es una manifestación simplemente natural? Bueno, y todas esas interrogantes, como tú bien dices, nosotros no estamos en condiciones de poder resolverlas. Pero sí podemos ver los efectos que causan cuando esas manifestaciones se hacen presentes en las operaciones aéreas. Entonces, la ufología aeronáutica, como sale en el libro, un nuevo concepto de estudio de los ovnis, trata un poco de salirse del margen normal de la ufología, pese a que la ufología es una pseudociencia y podríamos decir que una anarquía desde el punto de vista de investigación. Sí, nos vamos a extender un poco en eso. ¿Ya? La ufología aeronáutica analiza casos netamente que tengan que ver con el mundo aeronáutico, pero en virtud de los efectos que estos provocan, en vez de buscar las potenciales causas. Porque como las potenciales causas son tan diversas, el mismo libro refleja que el 80% de las manifestaciones son distintas, disímiles. Y eso ya te refleja algo que habla por sí solo. Es decir, clasificar todas esas manifestaciones en una sola explicación o en una sola hipótesis también es un error. Porque podemos hablar de un montón de otras cosas. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo en estos momentos, un video de la Fuerza Aérea de Chile que está haciendo una investigación de videos de ovnis que ha visto en viajes que ha hecho, ya sea en eventos militares, ya sea por placer, y ha sido una recopilación bastante interesante. Y eso este video constante. Este video en particular creo que es uno de los más importantes que tiene Chile para... Ese video corresponde a un helicóptero Cougar de la Armada, de la aviación naval, y fue filmado, si no me equivoco, el 14 de octubre del 2014. Bien ahí, Gonzalo, sí. Efectivamente. Ese video llegó al CFA, donde yo tuve la suerte de ser asesor junto con otras personas que tienen una importancia bastante relevante, como el psicólogo Cristian Sánchez, como la psicóloga Andrea Garriga, que son gente que ha dedicado su trabajo profesional ad honorem en virtud de esta causa. Este video es muy extraño porque tiene dos versiones. Hay una versión que habla de una manifestación anómala que genera una especie de estela turbulenta o estela de condensación visible, y lo que estamos observando hoy es una cámara FLIR que, de acuerdo al color de la estela de condensación que se observa, debería ser caliente, y de acuerdo al color parece fría. Lo otro es que ya una página inglesa planteó que eso era un avión que salió de Merino Benítez en forma hacia el norte, y que en un momento determinado, por condiciones atmosféricas, genera esa estela de condensación, que es lo que nosotros vemos, y que en muchas oportunidades algunos amigos conspiranoicos hablan de lo que son los famosos chemtrails. Ya, sí. Ya, eso es estela de condensación producto de la temperatura de la atmósfera nomás. Yo he visto esas chemtrails, o como les llaman, y no dejan ese tipo de estela. O sea, esto es una estela que empieza y termina y se ve. Es que yo le digo a los amigos de la conspiración que el chemtrail igual es muy extraño que alguien quiera derramar un líquido sobre una ciudad y lo deje en una estela de condensación cuando los vientos de altura en media hora tienen eso disipado y en otra parte. O sea, no te van a pulverizar una ciudad con una estela de condensación a 30.000 pies. Sí, eso es lo que... Es decir, si alguien quiere contaminar o tirar algún líquido que afecte, tiene que ser como avión fumigador sobre las plantas. Entonces, estando ahí arriba, es poco probable que eso repercuta en tu conciencia o en las actividades normales de una ciudad, ¿ya? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Sí. Este caso, el problema de este caso es que estuvo harto tiempo en estudio, porque no se pudo determinar con precisión, ya que había unas discusiones del mismo comité del CEFA, que es de la Dirección General de Aeronáutica, y se filtró. Y ese filtro salió en una publicación que hizo la periodista norteamericana Leslie King,
a quien yo conocí personalmente porque me invitó a la famosa conferencia de Washington del 2007. Así es. Ella lo publicitó, dio sus comentarios, y el tema es que ese caso recorrió el mundo y en Chile no había sido desclasificado, y aquí quedó la escoba, porque alguien del mismo CEFA lo filtró. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién está filtrando la información? Sí, aquí existe una ley de transparencia que es la 20.285 que permite que todas las personas y ciudadanos chilenos accedan a esa información. Obviamente cuando se haga la culminación del trabajo investigativo y se tengan las conclusiones. Y aquí antes que sucediera eso alguien filtró. Sí, pero eso que mencionaste así muy a la rápida, pero es un mito que me gustaría que empezáramos a derribar aquí por lo menos en Chile. El mito de que los gobiernos o las autoridades ocultan información. No la ocultan. De hecho, están disponibles para todas las personas que quieran investigar, hacer un compilado hacer información, sacar un libro. El único filtro que tiene, la única restricción que tiene es que el caso tiene que estar investigado hasta... Tiene que tener conclusión. Tiene que tener una conclusión. Que incluso la conclusión diga esto es inexplicable, o esto no se tiene explicación convencional, no importa, pero es la conclusión. O sea, hasta ahí llega. Exacto. Que es o sea, no tiene explicación, pero afectó la seguridad operacional o no afectó la seguridad operacional. Del vuelo que se reportó en el caso puntual de una aeronave, etcétera. Pero independiente de que tenga o no tenga explicación, es quedarse en la punta de la cornisa. Exacto. Sin tirarse ese piscinazo, que generalmente la ufología lo ha hecho por décadas. Así es. Y muchas veces, o digamos, siempre, no existe agua en la piscina. Entonces los piqueros son al cemento, porque la especulación ufológica, a la cual yo he sido un enemigo acérrimo, en vez de hacerle un beneficio, ha hecho un maleficio, o sea, un daño, ya que con el pasar del tiempo las explicaciones hipotéticas han reemplazado a las verdaderas incertidumbres o consultas que tenemos nosotros respecto al tema. Es decir, las preguntas fáciles, es decir, son preguntas, no preguntas fáciles, sino que son las respuestas fáciles para preguntas difíciles. Exacto. Y queda como la solución del problema, pero sin ningún sustento, sin ningún trabajo metodológico, sin nada. O sea, porque a alguien se le ocurrió, especuló, imaginó, incluso con términos pomposos como especulación razonable. Mentira, eso no sirve para nada. Especulación razonable me suena a nada, o sea, ese es el cuento. O sea, lo puedes especular desde el punto de vista filosófico. Sí, pero... y nada más, pues te da vuelta en la idea. Pero aquí necesitamos cosas concretas y resulta que no tenemos absolutamente nada del tema. Algo que tenemos concreto, muchachos, la gente ya se está manifestando en las redes sociales. Sí, por favor, déjame ver porque en mi celular no puedo verlo. Andrea Garriga dice, qué bueno, por fin. Andrea, vamos a estar contigo aquí en el programa. El señor Pierre Genloff Doña pregunta, ¿qué? Y el señor Alvarado Soto nos pregunta, respecto al caso Tepual de 1988, ¿qué pasó con el expediente donde se tomaron el registro de testigos? Ya es el caso de Puerto Montt. ¿Ya? ¿De qué se trató ese? El caso Tepual, que está también en el libro Ufología Aeronáutica, aprovechando la pregunta al tiro de señor Soto. Sí. Es un caso muy interesante porque es una clara manifestación de que estos estos fenómenos son un peligro para la operación aérea, un peligro, y no es necesario colocarle potencial porque la palabra peligro en sí como definición trae potencial. Exacto. Algo que de una u otra forma daña el normal desarrollo de lo que se está evaluando, en este caso la operación aérea. ¿Qué pasó en Tepual entonces? Porque yo no tengo idea. Se observó, un piloto llama por frecuencia cuando ya estaba próximo a aterrizar, venía desde Temuco a Puerto Montt, un piloto de un Lanchile, y ese piloto observa una luz al frente y le pregunta al centro de control, que es el radar, porque el espacio aéreo se divide en varias capas. Está lo que controla una torre de control que se llama la TZ, que son 5 millas náuticas visualmente. Está el área terminal o el TMA, que pueden ser hasta 50 millas náuticas con una pantalla radar con una frecuencia. Y está el FIR, que es la región de información de vuelo, que pueden ser hasta 500 millas náuticas con otra pantalla con otra frecuencia, con distintos controladores, los tres. En este caso le ingresó al área terminal de Puerto Montt y el piloto le pregunta al controlador si tiene en presentación un tráfico que tiene al frente, porque él veía un avión, que era una luz blanca.
el controlador dice, no tengo más tráfico reportado. Y esto en un momento determinado empieza a hacer unos destellos de colores y se viene en contra de este avión LAN. Entonces este avión LAN, ¿qué es lo que hizo? Tuvo que hacer un viraje escarpado a la izquierda, siendo que reglamentariamente si se encuentran dos aeronaves de frente tienen que hacerlo ambas hacia la tienen derecha. Que doblar a la derecha. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Y luego que vuelve a su posición normal, ya en descenso, le notifica que tenía el tráfico, si lo había visto, y que tuvieron que hacer un viraje escarpado porque está en ángulo de colisión. Es decir, si ellos no hacen esa maniobra, chocan. Muy probable que hubieran chocado con esa cosa. No sabemos, como no se veía en el radar, si eso era sólido, era solamente luminoso, plasmático, no tengo idea. ¿Ya? Porque ahí entramos de nuevo en el terreno de especulación. En el terreno del pantanoso de la especulación ufológica. Entonces, esto pasa de largo y luego hace un viraje y se coloca muy cerca de la costa de Puerto Montt, y esto lo siguen observando hasta que finalmente se apaga. Y ahí es donde menciona aquí el señor Soto que hubo... Bueno, eso pasó en el año 88. Lamentablemente el CEFA se crea en el 97. Vamos a hablar un poco del CEFA. 9 años después. Sí. Por ende, en ese momento no existía ni un organismo, ni una conciencia aeronáutica como para tomar registro de este caso. Así que quedó simplemente como en el anecdotario. Cuando se crea el CEFA, Gustavo Rodríguez Navarro, que es el controlador de tránsito aéreo que fue el gestor de esta iniciativa, él tenía el audio y tomó contacto con el piloto en ese momento para corroborar ciertos antecedentes, y quedó dentro del archivo como comité, pero obviamente archivo pasado, eso ya está ya fuera. No había manera no había mucho que investigar. No, porque ya está, los audios solamente los recuperó gracias a una grabación. ¿Ya? No pudo, qué sé yo, ver otros testimonios, ni los controladores, ni nada por el estilo, porque ese caso, si hubiera estado el CEFA en esos momentos funcionando, la verdad que hubiese sido, yo creo que el caso, si no el caso más importante de Chile, uno de los más importantes a nivel mundial. Bueno, espero que eso responda a su pregunta, señor. Y sigue la gente consultando. Sí, por favor, veamos. Y todo lo demás. Así que ¿qué más tenemos? Atentos. A ver. Don Felipe Torres Monjes Saludos, pregunta, Felipe, un gran saludo a Rodrigo, un maestro, un abrazo grande, lo único malo es que es de la U. Es un detalle. Yo creo que eso es lo bueno. Grande Felipe. Es un detalle. Felipe un rockero de La tomo y lomo. señora Gladys Videla nos pregunta, ¿es cierto que Chile es zona caliente de ovnis, considerando que el cielo no tiene los límites que tenemos en tierra? No, cierto de eso, no, señora Gladys. El concepto zona caliente es un concepto que crearon los ufólogos. ¿Ya? Para categorizar ciertas zonas más importantes que otras, donde ellos investigaban, donde ellos iban a hacer sus vigilias, o donde en algunos momentos hicieron un intento, o lugares que vinculaban la ufología con el turismo. Entonces, como todo, como en todo orden de cosas, esto también tiene un grado de utilidades, por no decir lucro, porque esa palabra a veces se utiliza de mala forma. Y en el caso de las zonas calientes, no existe ningún estudio serio que certifique qué zona es más caliente que otra. Entonces es una cuestión que ha inventado los ufólogos. No hay ningún criterio para que te digan esta zona es más... No, porque hay 2, 3, 4, 5 registros de ovni en una zona, es zona caliente según algunos investigadores. Y la verdad que no, pero oye, demuéstramelo, compáramelo con otro, no existe eso. Entonces, bueno, que también la ufología es eso, pues es una amalgama de cosas, diversos temas, diversos investigadores, aficionadamente, de manera muy subjetiva, con mucho corazón, mucho ánimo, pero hablando un poco pero en cuanto a consistencia es pobre. Y hablando un poco de este libro, Ufología Aeronáutica, entonces ¿levantó alguna chispa entre los ufólogos? No, todo lo contrario. ¿Que conocemos o no? Yo creo que algunos lo consideraron como un aporte, ¿Ya? porque se vio de las dos formas. ¿Ya? Por ejemplo, los escépticos lo consideraron como por fin algo que se estudia de manera más ordenada, con algo de metodología en el sentido de que aquí se analizan aeronáuticamente los casos. Sí. Y por otro lado, los creyentes, los etistas, ¿no es cierto?, los exopolíticos, decían este es el mejor libro de ufología porque muestra casos donde hay clara manifestación de fenómenos que de una u otra forma traen consigo la manufactura extraterrestre.
como el caso, no sé, por Japan Airlines de la década del 80. Es cierto, el libro no solamente abarca casos chilenos, sino que son 26 casos. Eso, son 26 casos. Bueno, y el libro, si es online, puede seguir actualizando, sigue agregándose más cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que este libro marcó un hito. ¿Sí? Quedó ahí en la biblioteca ufológica, no sé si clásica, porque ya a esta altura tampoco tengo no puedo decirlo de un clásico, sino que quedó como un aporte. Y la gracia de esto es que ojalá la mayor cantidad de gente pueda leerlo para que se haga una opinión y también me dé su opinión sobre alguna otra situación o caso que ellos tengan, que conozcan que es parecido, porque vuelvo a insistir que uno de los problemas más graves que tiene este fenómeno es la diversidad de sus manifestaciones. O sea, un 80% de que sean distintos no es menor. Hashtag ufología aeronáutica. Descárguelo, es gratis y se van a informar muchísimo. Vamos. Oye, Rodrigo, primero que todo, darle las gracias a la gente que nos está sintonizando. Estamos teniendo una alta sintonía en estos momentos. ¿Ya? Y hay muchas preguntas y saludos también que vamos a seguir compartiendo en estos momentos. Vamos, por favor. Mi estimado Terrance. Dígame. A ver, Yamila Huerta Serrano, muchas gracias por anunciarnos y te vamos a devolver el favor en unos minutos más. Saludos a Rodrigo. Gracias, voy a esperar que me invites por un día a la Yamila para su programa. Así es. Andrea Garriga dice, muy interesante, súper interesante. Y Andrea Garriga, que obviamente te conoce, pregunta, bueno, ahora vives en Punta Arenas y considerando que hay casos súper interesantes en la zona, ¿has encontrado un fenómeno interesante, un aporte para la investigación? Sí. A ver, gran parte de los casos ufológicos, afortunadamente y también lamentablemente, son testimonios. Gente que ha sido testigo de cosas y que no ha podido registrarlo, que no tiene otra forma de poder transmitir esa información más que contándola. Y me he encontrado con unos casos muy, muy interesantes que de una u otra forma complementan lo que nosotros estamos haciendo hace rato y que la verdad no dejan de extrañarnos. Ahora, hay investigadores, por ejemplo, en Punta Arenas falleció hace un año don Eugenio Bamondes, que digamos era el ufólogo ícono de la región de Magallanes, a quien este año su agrupación va a hacerle un homenaje. Y él dedicó parte de su vida a un caso que no deja de llamar la atención, que el caso de Juan Maldonado, que algún día podremos hablar con detalle de ese caso, que yo considero que es uno de los más extraños, junto con el del Cabo Valdés, porque Juan Maldonado también sufrió, no sé si llamarlo una abducción, porque él no fue abducido, pero después de una hipnosis parece que sí, pero sí tuvo unos cambios en tanto su conocimiento, porque Juan Maldonado era una persona que era más bien analfabeta, y después de unas experiencias que tuvo vinculado al mundo ufológico, o sea, unas observaciones muy cerca de su cabaña, que era un estanciero, volvió con unos conocimientos tenía, que no... claro, unas cosas, más que conocimiento, desarrolló capacidades intelectuales que no las tenía. Y eso sorprendió no tan solo a sus jefes, sino que a los mismos que lo investigaron. Y justamente, como esto es un rompecabezas, yo tengo la suerte de conocer a la persona que lo contrató inmediatamente después que dejó la estancia de Río Los Ciervos y se fue a trabajar ahí en la Tierra del Fuego, donde tuvo otros problemas vinculados a esto mismo y con características muy extrañas. Un día podemos hablar de eso exclusivamente porque don Eugenio me regaló sus 2 libros que dejó, y la verdad que para mí el caso lamentablemente quedó abierto porque ya están todos fallecidos, el mismo investigador, como los que lo hipnotizaron, el mismo Juan Maldonado, pero sí todavía quedan cosas por dilucidar. Hablando de testimonio, tengo que mencionar al señor Miguel Ángel Padilla, que fue una de las primeras personas que se inscribió en nuestra fanpage, que es Enclave Astral, y nos mandó una seguidilla de fotos, no para que la analicemos, sí, pero que la compartamos mientras hablamos. ¿Cómo ha sido recibido el ufología aeronáutica en el extranjero? Porque creo que pudiste lanzarlo online en una charla que estabas en Europa o algo por ahí. Si tuve la suerte de ir a un simulador de vuelo a España, y lo llevé a un conversatorio que hicimos en Sevilla,
y había un programa de unos amigos míos que se llama en esa época se llamaba La Rueda del Misterio, Sí. hoy día se llama El Círculo de Hermes, y ahí fue la primera vez que lo entregué en PDF y ellos lo repartieron. Hay que considerar que España en el 2012 está en plena crisis económica muy grave, entonces lo recibieron como un regalo y tuvo más de 25.000 descargas. Entonces la verdad que fue muy bien recibido. Y hasta el día de hoy, yo a veces hago algunos pequeños enlaces con un programa que se llama La Rosa de los Vientos. Y hasta el día de hoy, investigadores españoles, Manu Carballal, por ejemplo, siempre me agradece y me dice que el libro para él es un libro de consulta permanente. Entonces, eso es, la verdad, un orgullo tremendo. Yo me siento muy contento. Y por lo mismo, insto a que ojalá la gente que pueda y que quiera lo siga descargando, porque mientras más lo lean, más se instruyen en este tema, mucho mejor. Ahí, Gonzalo, te voy a pedir que después en el GC puedas poner el hashtag, que es ufología aeronáutica. O mi Twitter, Ecobufón, y ahí lo pueden descargar de forma inmediata. Twitter, Ecobufón. @Ecobufón, tal cual. Exacto. LDP Magazine en vivo todos los jueves desde las 18:30 horas en Radio Tu Zona X. Hablamos de cómic, de cine, de literatura, de la ciencia ficción y fantasía, tanto de la creada en el extranjero, pero por sobre todo la que está siendo creada en la escena nacional. Conoce nuevos autores, conoce nuevas historias, conoce los nuevos proyectos. Conducido todos los jueves por Roberto Alfaro y por nuestros grandes invitados. No te lo pierdas, todos los jueves desde las 18:30 horas en Radio Tu Zona X, donde nada nos calla. Y recuerden que entrando a www.ldpmagazine.cl pueden ver el último número de la revista LDP, dedicada a uno de los monstruos más populares de Japón, el Gran Gamera. Siempre en www.ldpmagazine.cl. Todos los viernes a las 18 horas en Radio Tu Zona X es tu punto de encuentro con la música, el recuerdo, la conversación, con grandes invitados, con grandes iniciativas y mucha gente por conocer. Todos los viernes, música y más. Conducido por Yamila Huerta. Música y más a las 18 horas en Radio Tu Zona X. Ahora puedes ganar una copia del libro Los extraterrestres han muerto, del autor e investigador Rodrigo Bravo. Para concursar solo tienes que darle like a nuestra fanpage en Facebook, en Clave Astral. Encuentra esta imagen, compártela con 2 amigos y en la caja de comentarios coméntanos qué fue lo que te motivó a seguir el fenómeno OVNI, si fue una película, si fue un documental, si fue algún amigo o algún conocido que te motivó a investigar, o si definitivamente tú también has visto algo, has grabado o has tenido alguna experiencia interesante con el fenómeno. Comparte tu experiencia con nosotros y a final de mes anunciaremos al ganador de la copia del libro Los extraterrestres han muerto, del autor Rodrigo Bravo. Tenemos aquí el segundo libro. Este sería tu segundo libro, ¿no? Sí. Este lo escribiste ya completamente por tu cuenta. Y con una editorial buena. Bueno. Tengo ganas de hablar de eso, ya me picó la curiosidad. Bueno, no, pero este es el libro. ¿Te la hago corta? Hágala. Lo que pasa es que Ufología Aeronáutica fue editado por la editorial Mago. Ya. Mago Editores. Ya. Y su trabajo editorial no fue muy bueno. Entiendo, ya. Entonces, por lo mismo, quedó en Ufología Aeronáutica 1. Y por lo mismo, una vez que terminó el contrato, fue repartido vía PDF y con descarga gratuita a todos quienes quieran. Un escritor teniendo problemas con una editorial, es raro. Eso es súper raro, bueno. Muy raro. Pero acá no tuvimos el mismo problema porque este es editorial digital. Sí. De pronto vamos a tener espero que tengamos al editor digital acá en el programa. Al editor general, sí, y dueño de editorial digital. Exacto. Este libro se llama Los extraterrestres han muerto. Si puedes poner el aviso, Gonzalo. Vamos a tener un concurso, vamos a empezarlo ahora mismo. Estamos en eso, y ahí en la cámara central que está apareciendo en estos momentos está el libro para que la gente lo pueda apreciar. Acá lo pueden ver. El libro se llama Los extraterrestres han muerto. ¿De qué se trata, Gonzalo? O sea, ¿de qué se trata, Rodrigo? Mira, Los extraterrestres han muerto es un libro tipo ensayo,
que es una recopilación histórica a través de una línea de tiempo, y lo que hace es analizar la hipótesis extraterrestre, ¿ya? Y su vinculación con el tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque después de hacer el libro Ufología Aeronáutica, que fue un trabajo no menor, más todo lo que conlleva hacer un libro, la difusión, la recopilación de otros casos y como la profundización en este tema, la verdad que me encontré con no la sorpresa, sino que es sabido por todos, de que los fenómenos aéreos anómalos, como se les conoce en jerga aeronáutica, están lamentablemente muy contaminados por el mito extraterrestre. Es decir, hoy día, cuando hablamos de ovnis, donde sea, es casi imposible separar el concepto ovni con el concepto extraterrestre. Es una unificación indivisible. O sea, en este rato que hemos estado preparando el programa, sí, nos hemos encontrado con ese asunto. O sea, todo el mundo piensa, oye, de los marcianos, ¿no? Claro. Así, cuando te lo tiran con gracia, o vamos a oye, si vamos a hablar de extraterrestre. No, la verdad no. Acá en Clave Astral, claro que vamos a hablar de extraterrestre. Probablemente se viene un programa donde vamos a hacer un listado de razas extraterrestres de acuerdo a testimonios, libros o leyendas o lo que sea. Pero en este caso hay que entenderlo como que esto es parte de... Yo lo entiendo también como es parte de una moderna mitología. Es decir, el libro, hasta donde empecé a leerlo hace un par de días, habla un poco desde el primer avistamiento oficial, desde el año 47, de Kenneth Arnold, cuando habló de los platillos voladores. Y de ahí la rueda empezó a correr. Claro, lo que pasa es que, por eso, el mito extraterrestre parte con Plutarco en el año 90 después de Cristo. Cierto. Entonces, ahí parte como la idea de que fuera de la atmósfera existe... Tiene que haber vida. Y que lo más probable es que así sea. Si eso usted le pregunta hasta el científico más escéptico o agnóstico o ateo y te va a decir, sí, lo más probable es que exista alguna forma de vida porque el universo es infinito. Es muy grande y lo más probable es que exista vegetal, animal, celular, como sea. Uh-huh. El punto está en que esa vida, si tiene la capacidad de venir a comunicarse con nosotros, si tiene la capacidad de tener nuestro lenguaje, si nosotros no podemos hablar ni con la hormiga, pues imagínate, ¿cómo sería ese enlace? Y ese enlace, la verdad que hasta el día de hoy es una incertidumbre, no sabemos cómo sería, porque lo que hoy día existe es mitología. Exacto. Es leyendas urbanas, son ideas que han ido traspasando generaciones y que se han formado, como bien te digo, el mito extraterrestre parte el año 90, se fortalece posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con ese avistamiento que dices tú, que no es el primer avistamiento, y tampoco, o sea, da el nacimiento de la era moderna de los ovnis, pero es la primera denuncia formal de una observación, y eso es lo que genera el nacimiento de la era moderna de los ovnis. Entonces, ese avistamiento, con una serie de otros personajes que son clave en esto, hacen que a principios del año 50 se materialice la unificación indivisible de que esos objetos que ese piloto denunció y que se venían reportando hace años eran tripulados por seres inteligentes de otros mundos que vienen a visitarnos. O sea, eso parte ahí. Y muy bien lo describe después uno de los padres de psicología, el psiquiatra Carl Gustav Jung, quien en el libro Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, en el año 58, uh-huh, describe muy bien lo que va a venir y qué es lo que nosotros vivimos o vimos desde la década del 60 en adelante, con el tema precisamente de la unificación de estos aparatos con otro tipo de ideas. Y entre esas está la hipótesis extraterrestre. ¿Tienes el aviso ahí? Sí, ya tenemos el aviso del concurso para que lo puedan ver en el streaming, mi estimado Terrence. Ya, perfecto. Vamos a seguir hablando del libro, pero ahora si tienen interés en conseguir una copia de este libro, tienen que meterse a nuestro fanpage, darle like a nuestro fanpage para que vayamos creciendo. Compartan el anuncio con sus amigos, con uno, con dos, con los que ustedes quieran. Y en la caja de comentarios que está abajo, compartamos una experiencia. Si tú has visto algún fenómeno, si pudiste tener la ocasión de sacar una foto
tienes un pariente que tuvo una experiencia interesante con algo que no pudo explicar referente al fenómeno ovni, háblanos de un libro, de una película, o de esa persona que te habló, que te convenció y que te hizo interesar por el tema. Entre paréntesis, yo quiero mencionar porque sé que no nos está viendo, quiero mencionar a Juan José Benítez, porque precisamente hoy, casualmente hoy, el día que empezamos este programa, es su cumpleaños. Él cumple 73 años y él siempre dice que empezó su investigación o su trabajo con el fenómeno ovni, empezó en el año ya por el año 1972, 74 específicamente, ¿sí? En Perú, Exacto. con Sixto Paz. ¿Y en Perú cómo se trabaja eso? Porque me imagino que también debe ser bastante fuerte la investigación de la ufología aeronáutica ya. Sí, hay un grupo que se llama OIFA, que depende de la Fuerza Aérea Peruana, pero también hay que considerar que hay una gran cantidad de divulgadores del misterio que se han especializado en este tema y que lamentablemente no hacen la separación entre lo que es fenómeno aeroanómalo con lo que es hipótesis extraterrestre. Sí, hay una... Sixto Paz resultó... Bueno, Sixto es un caso ícono, sí. O sea, en el libro yo detallo muy bien lo que es la trama del contactismo y las abducciones. Y en cada continente se ha desarrollado, se ha destacado algún contactado ícono. En el caso de Sudamérica, nosotros nos quedamos atrás y tenemos a Sixto. Así es, pues. Bueno, si quieren, si les interesa, si les llamó la atención la temática del libro, que como digo, el libro habla más de nosotros que de los aliens, quisiera leer este párrafo que me recomendaste. Bueno, dice así: examinar el estudio de los no identificados requiere un completo análisis del conjunto de elementos que subyacen a los fenómenos físicos observados y que, independiente de sus heterogéneas raíces o impedimentos para estipular sus causas, la sociedad occidental en particular los ha reportado y nombrado como manifestaciones de orden sobrenatural, las cuales sin confirmación alguna corresponderían a la presencia de objetos tecnológicos de origen extraterrestre. O sea, resumiendo este párrafo, nosotros vemos un ovni y decimos inmediatamente esto es extraterrestre porque así me lo dijeron, así lo creo y así me lo imagino. Y así lo siento. Exacto. Y creo que la clave es esa, así vemos, lo siento. Y vemos un ovni Uh-huh. y etimológicamente hablando estamos viendo un objeto volador no identificado, o sea que no sabemos lo que es. O sea, para llegar a esa clasificación pero ya tienes que llegar a la conclusión de que no sé qué es lo que vi. Pero independiente de que no sepas lo que ves, como es extraño, tú ya le atribuyes esa explicación sobre todo al extraterrestre, que es el gran problema que tiene este tema. Siguen las preguntas. A ver, sigamos. Sociales. ¿Qué más tenemos? Jürgen Ibe pregunta, quizás sea redundante la pregunta, pero es el caso más importante o conocido a nivel nacional. ¿Es verdad lo del caso del Cabo Valdés? Es verdad, o sea, un caso real, que no hay duda al respecto, y ahí hay un libro muy interesante que se llama La Noche de los Centinelas, que lo escribió el periodista Patricio Burleme. Oh, muy bueno ese libro. ¿Sí? Lo recomiendo y ojalá un día puedan invitarlo a su programa, porque realmente a Burleme, yo diría que es más que él, la investigación que hizo, lo más profundo que se ha logrado de ese caso. Saludos a Flavia Vera, que también pregunta por el Cabo Valdés, y también pregunta de que es curioso de que siendo militar activo estés hablando de esto, que si te ha pasado la cuenta en tu carrera. Todo lo contrario, o sea, esto es una necesidad de la Fuerza Aérea, mantener un archivo vigente y activo de este tipo de fenómenos. Bueno, primero yo trabajo en el ejército, en la aviación del ejército, no en la Fuerza Aérea, y para sorpresa de muchos, la verdad que nunca he tenido un inconveniente. Es más, cuando llegan invitaciones de congresos, de actividades, nunca me han puesto un problema por el hecho de que desde el año 2003 que soy colaborador e integrante del comité externo del CEFA, que es este Comité de Dirección General de Aeronáutica. Uh-huh. Eso me ha abierto las puertas para poder trabajar esto desde una perspectiva aeronáutica, y lo mejor de todo, de una perspectiva completamente objetiva, sin contaminación del tema. No es que yo sea escéptico y niegue la existencia de lo extraterrestre, sino que lo veo desde un punto de vista netamente aeronáutico y objetivo, nada más. Bueno, hablemos un poco del Cabo Valdés, que fue la pregunta principal. Que
Pero inviten a Burleme. Burleme, ¿Ven? yo creo que si tienen la oportunidad de contactarlo vía redes sociales, su Twitter o Facebook, Ujú. él les puede contar detalles porque él accedió a los conscriptos años después. Sí. También fue con el mismo Armando a la misma zona años después. Entonces, él, la verdad que hizo un estudio muy profundo y logró determinar de que lo que sucedió ahí, primero, es real, Ujú. y segundo, es algo extraño, po. No es algo normal, no es algo que como se ha tratado de en otras oportunidades, algunos investigadores que hoy día se han ido al ala negacionista, dicen que fue todo un montaje o una mentira. Yo recuerdo el primer libro de ufología que leí, ¿Mm? no sé qué tan serio era muy pequeño, se llamaba Ustedes Nunca Sabrán, Ujú. que hablaba precisamente del Cabo Valdés, y el título del libro era porque esa era una frase que el Cabo Valdés dijo después de haber sido recogido o rescatado. Bueno, que ahí está el punto muy interesante en este tema. Sí. Lo de Valdés por años se consideró como una abducción, Ujú. que es un secuestro por parte de entidades Fue extraterrestres. llevado contra su Voluntad. exacto. Pero también él no se acuerda de nada. Y de hecho, independiente que haya vuelto a los 15 minutos después y con una barba de 5 días, esto ya pasa a una categoría de una investigación de este tema que tiene otro nombre, que se llama parufología. Es decir, lo que engloba fenómenos que no son netamente vinculados al tema de los ovnis, sino que ya son un poco más amplios. Y ahí va de la mano con todo lo que nosotros nos llama la atención respecto a lo que es el famoso misterio, que era lo que habíamos hablado así como muy someramente en la parte anterior. El ser humano, Le por gusta el misterio, naturaleza, sí. primero quiere conocer todo lo que tiene a su alrededor. Y lo que no puede conocer y tiene ese carácter misterioso es mucho más atractivo. Entonces, sucede que en los libros o en las películas, cuando ya es predecible un final, eso de la crítica son lapidarios, es fome. Exacto. Oye, que fome esta cuestión, es súper... Yo pude saber lo que pasa. Este era el que lo mató, este era el malo, se lo llevó el diablo, no sé, cualquier cosa. Claro. Pero cuando se mantiene ese hilo de misterio, es más atractivo porque nos atrae, es como el dulce que es enviciante, ¿eh? Es una cuestión que la gente no puede dejar de comer azúcar. Entonces, por lo mismo, sucede que en este tema, estamos hablando del tema ufológico, Sí. y todos los que conllevan el mundo misterioso, no sé, por el tema paranormal, los fantasmas, siempre hay detrás gente que está en busca de cosas que no sabe, no entiende, o no tenemos acceso a esa información. Ujú. Y esto data de Grecia, cuando se separaron en el liceo, que le llamaban, separaban los temas que eran exotéricos con los temas esotéricos. Y el esoterismo o el esotérico viene de los que solamente integraban el liceo y tenían un conocimiento superior, Ajá. y estaban a distancia de los no iniciados, de los profanos, o tiene una serie de otros nombres, y de ahí parte ese interés por toda esa gente que está afuera, de conocer todo lo que significa el misterio, sociedades secretas, y todo lo que conlleva el esoterismo en sí. Y esto cae en esa categoría. Por eso es tan atractivo, por eso para algunas personas es casi enviciante. El Cabo Valdés nunca dijo esa frase entonces. No, si lo dijo, Ajá. se lo dijo a los soldados. Cuando llegó, ustedes nunca sabrán quiénes somos, ni de dónde venimos, y pronto volveremos. Y se volvió a desmayar. Y los soldados lo reconocieron así tal cual. Es decir, hasta el momento, ninguno de ellos ha desmentido, todo lo contrario. A Burleme le afirmaron de que efectivamente lo que sucedió era 100% real. Aquí en el tema Cabo Valdés hay una línea que se rompe, porque ¿qué es lo que fue? ¿Fue un contactado? ¿Fue un abducido? ¿Cuál es la diferencia? Que podemos hablar de una diferencia entre contactado y abducido, es decir, yo he tenido ocasión de leer un par de casos de abducidos que han sido aterradores, o sea. A ver, fíjate que cuando se hace la unificación del tema ovni extraterrestre, con lo que es específicamente el libro del mayor en retiro de los US Marines, que es Donald Cainhall, que escribió el libro Los platillos voladores son reales, de Flying Souls Are Real. Él ahí por primera vez unifica los platillos voladores, que así se le llamaron, Sí. después del caso Arnold, ¿Sí? con la hipótesis extraterrestre. Él hace esa unificación que desde ese momento se hace indivisible. Los primeros investigadores parten en la década del 50, y a partir del año 52 los mismos investigadores
hacen una lista importante, partiendo por George Adamski, como los primeros contactados, o primeros enlazados. Entonces, fíjate que previo al caso Arnold, la ciencia ficción, específicamente la revista Amazing y una serie otra, habían pronosticado que la llegada de estos seres iba a ser en forma agresiva y maligna. Claro, los invasores Los de Marte. invasores, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que se leyó el año 38 con el radioteatro de Orson Welles, donde quedó la escoba. O sea, ahí se ve la importancia, De la guerra la a los fuerza. mundos. Ahí todo el mundo se sorprendió, creo, con la fuerza que puede tener un medio de comunicación. O sea, Aparte, eso también Sí. ha sido estudiado. No, y aparte que en esa instancia los medios de comunicación estaban abduciendo mucho a la gente con el temor. Y Orson Welles, cuando crea La Guerra de los Mundos, lo hace a modo de broma, pero jamás dimensionó que la gente se lo iba a tomar tan literal, este tema de la llegada de los ovnis a Norteamérica. Y se han hecho tantas parodias al respecto por lo mismo, porque hasta el día de hoy Welles, cuando lanza esta película, cambia radicalmente su forma de ser y se aísla, porque Exacto, quedó sí. muy conmovido con la reacción que tuvo No, y la Orson gente. Welles era muy jovencito cuando hizo este... Tenía 25, Claro. 26 años. Lo que pasa es que Ahí tenemos una foto de George Adamski, Sí. por si tienen alguna duda. Lo que Gracias. pasa es que también hay que tener el contexto histórico del momento en que sucede eso. Estamos hablando entre guerras, ¿ya? La época entre Primera y Segunda Guerra Mundial y posguerra mundial o posguerras mundiales son épocas difíciles, de sensibilidad masiva, etcétera, etcétera. Cuando se hace esta unificación, vuelvo a insistir, a través de Donald Keyhoe, aparecen los primeros investigadores. Claro. Y Adamski, que era un investigador, un divulgador de los platillos voladores de esa época, después se transforma en un contactado. Y él, junto con una lista en realidad son 6 contactados cardinales: Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Truman Bedroom, Daniel Fry y George King, hacen como algunos ni siquiera se conocían entre ellos, hacen los 6 contactados cardinales que parten con la ramificación de lo que es el contactismo propiamente tal, que en este libro lo detallo de manera bastante fuerte. Y sucede que toda esa idea que iban a venir los extraterrestres en forma agresiva se transforma en todo lo contrario, en que ellos venían a dejar un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad, de cuidado con el tema nuclear, de esa época ya hablando del ecosistema, de la comunicación, de la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el año 61, o sea, estamos hablando de después de casi 9 años del primer contactado, ¿Sí? aparecen los primeros abducidos, que son el matrimonio Betty Barney Hill. Este matrimonio de una persona de color con una norteamericana, que para la época era completamente revolucionario, causa un revuelo porque esa imagen que teníamos de los extraterrestres buenos pasa ahora a unos extraterrestres no tan buenos, que vienen a hacer experimentos con las Que personas, nos tratan como nosotros tratamos a los como unos conejillos de India, claro. Hay una abducción previa, que es de 1957, que es de Vilas Boas, en Brasil, que es una abducción muy extraña, porque era una abducción que tuvo consigo una violación. Es decir, a Vilas Boas lo tomó una extraterrestre y lo violó. Y parece que no contenta con la primera intervención, lo violó 2 veces. Entonces, ¿qué hace? Qué raro. Permiso, por favor, continúa. Bueno, resulta que esa abducción no fue muy considerada porque en Estados Unidos los amigos norteamericanos eran muy conservadores, y como conservadores no les gustaba este tipo de situaciones tan liberales. Por ende, en Pasaporte Magonia de Jacques Vallée, él sí lo menciona de manera detallada y dice: aquí hay un caso que realmente es extraño. Ahí está, Vilas Boas, muy bien. Ustedes tienen un equipo acá de producción muy bueno. Por eso no fue considerado, pero sí el caso norteamericano del matrimonio de Betty Barney Hill fue considerado en años, o sea, que sucede el 18 y 19 de septiembre de 1961, que es conocido por los tratantes que hicieron las primeras hipnosis en 1964, y que es difundido en 1966 con el libro El viaje interrumpido. Hace como el antes y el después de lo que son las abducciones o secuestros extraterrestres. Entonces ahí se separan esto, o sea, siguen siendo un tipo de contacto,
Oye, te agarró fuerte eso. La alergia. La alergia. La primavera. Sí. Pasa a ser como una suerte de contacto, pero más de otra forma, como más agresivo, y ya en la década de 70 se separan entre los extraterrestres buenos, que eran los que tenían contacto, que hasta el día de hoy tienen contacto y son catalogados como seres de luz, como una serie que ya no necesitan ovni, vienen solos, y los extraterrestres no tan buenos, o conocidos algunos por los malos, que tampoco necesitan ovni, que aparecen en tu casa, claro, te sacan, se meten, pasan paredes y que te secuestran, te abducen, sacan mujeres para ocupar sus vientres, para hacer una raza híbrida, que en gran parte lo que, por ejemplo, la serie de X-Files nos contó por años, de que había un plan de hacer una invasión, y entre eso estaba la creación de una raza híbrida. Bueno, eso, aunque parezca ciencia ficción, hay mucha gente que lo creyó a pie juntillas en la década del 90 y mediados del 2000. Esa es la diferencia entre abducción y contacto. Y por ¿Hay eso, alguna verificación de todo esto? Porque no. Eso hay que decirlo inmediatamente. Lamentablemente no hay cómo verificarlo. No existe. O sea, lo puedo decir irónico y me pueden retar algún amigo ufolover o etelover, pero la verdad es que no existe nada. No hay ninguna prueba objetiva. No hay ninguna prueba objetiva que valide que los ovnis son naves extraterrestres, primero que todo. No hay ninguna prueba objetiva que valide la vida extraterrestre. No existe. Podemos pensar que sea eso. ¿Y qué piensa de las parodias que diversos medios, ya sea el cine, la animación, ha hecho? Acá tenemos una que queremos mostrar que es clásica. Ah, cierto. ¿El fumador? ¿No? ¿Quién es? No, ahí vamos a mostrar la imagen que es Juan Akita. ¿Ya? Cuando encuentran el alienígena y resulta ser el señor Burns. Resulta el señor Burns que durante la noche alucina con sus medicamentos, y el brillo es causado por la radiación de la planta. ¿Por qué le comento esto? Porque acá se hizo un estudio para este capítulo de Los Simpsons por el tema de la radiación, las parodias, también la ufología, que me pareció bastante interesante en su momento cuando mostraron este capítulo por allá por los 90, cuando no era tan... Cuando los Simpsons eran buenos. Cuando no era tan relevante el estudio de la ufología. ¿Qué nos comenta en este caso? O sea, perdóname que discrepe contigo, pero la década del 90 es el boom de la ufología en Estados Unidos. No, a lo que me refiero acá en Chile. No, aquí también, aquí, o sea, parte esto del año 97, ya, con una oleada que fue creada por ufólogos, o sea, una cuestión hecha, no sé si en una oficina entre cuatro paredes, pero fue una oleada inventada por ufólogos, difundida por los medios de comunicación, dado que se cumplían 50 años de Roswell, o sea, perdón, de Kenneth Arnold y de Roswell. Roswell, claro, que fue el mismo 47. Y eso generó una oleada acá que causó revuelos. O sea, venían para acá investigadores, como conozco un par de investigadores españoles, y todo el mundo le hablaba de ovnis, porque en todos los programas, en todos los matinales, en todos los estelares de conversación. De hecho, el primer programa que pusimos era un programa de ovnis de esa época. Sí. Por eso estaba el de Patricio Bañado, y ese también lo era, de hecho. Pero ese fue ya posterior, fue como digamos, lo que consolidó esta como consideración de que Chile era una zona caliente, que fue el año 2000. Pero previo a eso, el 90 era la época de oro de las abducciones de Estados Unidos. En los congresos de la MUFON, que eran los congresos más grandes de todo el mundo, no se hablaba otra cosa. O sea, las abducciones, suena divertido, secuestraron al tema OVNI, porque lo único que existía era ese tema para poder debatirlo, y los investigadores mostraban sus casos. Ahí están en pleno apogeo los tres paladines de las abducciones, ¿no es cierto?, que son estos investigadores que en blanco, no importa. ¿Cómo se llama Hopkins? ¿Ya? Bob Hopkins, el pintor de Brooklyn, que era después ufólogo y experto en hipnosis para ver abducidos. ¿Ya? El psiquiatra de Harvard, ¿cómo se llama este gallo? Hoy se me fue. Estoy en el libro. Está aquí en el libro, sí. David Jacobs, que es el otro, y el doctor... préstamelo, por favor. Adelante. Préstamelo, ¿cómo se llama este gallo? Pucha, perdóname, estoy... Bueno, mientras tanto, recuerden que si quieren un ejemplar del libro, ya saben cómo obtenerlo por ahora. Es metiéndose a la página de Clave Astral, coloquen un me gusta, compartan el anuncio y cuéntenos alguna experiencia dentro de esos testimonios. Vamos a
vamos a escoger uno interesante, nos vamos a contactar y nos vamos a contactar. Oiga, Y los vamos a contactar por ustedes para tener una copia del libro. Y yo le debía algo a usted, mi amigo, que se lo tengo ahora para que lo podamos mostrar por el streaming a John nuestros Mack. auditores. Perdón, El entonces doctor los tres investigadores John eran Mack. John Mack, John Mack es psiquiatra de Harvard. ¿ya? Gracias por el relleno. No, se preocupe. John Mack, Bob Hopkins y David Jacob. El único que queda vivo es David Jacob. Ya. Pero mientras están estos tres hombres en conjunto, Solo se hablaba de abducciones, sí. solo los congresos ufológicos se hablaban de abducciones, nada más. Ujú. Adelante. Ya. Dime. Yo le tenía algo pendiente de un programa, por supuesto, de nuestra radio emisora que tiene relación a lo que estamos hablando a Sí. continuación. Algo que le debemos, sí. LDP Magazine, que es uno de nuestros programas hermanos, acaba de sacar su nueva revista online, que esta está dedicada íntegramente al personaje de Gamera, que es la competencia del rey de los monstruos. No va a combatir con él en ninguna película porque son de otra editorial, de otra compañía, de otra productora. Pero este capítulo está precisamente por esa razón dedicado íntegramente a ellos. LDP Magazine, más allá de los superhéroes, más allá del manga. Muchas gracias, y con esto así cumplimos con compartir nuestro programa. Bueno, hay una película que me gustaría comentar más adelante en otro programa. Se llama Fuego en el Cielo, ¿Ya? que es El caso de Travis Walton. el caso de Travis Ahí no se me Walton. olvidó. ¿Ah? Ahí no se me olvidó el nombre. El asunto es que ¿qué ocurre ahí? Porque ese es un caso donde dicen los amigos que lo vieron el ovni, vieron cómo se lo llevaron, no les creyeron obviamente y pensaron que lo habían matado, y después apareció como si nada unos días después, y bajo hipnosis pudo contar esta abducción que la película le causó pesadillas a más de un niño. O sea. Sí, lo que pasa es que, bueno, es que no quiero contar detalles del libro. Ahí está, No. Ahí está la abducción. Sí, lo tenía. La película Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, es una película de la Paramount Pictures estrenada en 1993, que contaba específicamente la adaptación del libro de Travis Walton, ¿ya? Luego la abducción de 1975. Fíjate que hay un investigador chileno que hizo un reportaje que se llama un secuestro muy conveniente, que yo lo menciono en este libro, porque de verdad no quiero ser No hagamos spoiler del libro, pero negativo, pero ya ese caso completo fue desmitificado, ya. ¿ya? Hay una manipulación completa Ujú. donde trabajó el hermano de Travis Walton, él y su mamá. Estaban detrás de esta... O sea, perdón, el hermano de Travis Walton, y el dueño o jefe de esta empresa que tenían de leñadores. Ya. O sea, podríamos decir que esto fue como... Fue Fue una chiva que llegó demasiado lejos. una chiva que llegó demasiado lejos y que de una u otra forma sirvió como para atrasar una obra que estaba ya en proceso de atraso. Ya. Ahora, acá hay investigadores chilenos que conocen a Travis Walton, Ya. y la verdad que lo que Travis Walton vivió supuestamente en esa abducción es nada que ver a lo que muestra en la película. Sí, me La imagino. película es ya como muy terrorífica, Ujú. como de una forma brusca, agresiva, sucia, ¿no es cierto? Que además ridiculiza el tema de los extraterrestres, una vez más, porque le vuelvo a insistir, alguien que tenga la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio, que sería una cuestión extraordinaria, Sí. no te va a meter una camilla con instrumental como si fuera la Posta 3 en 1910, ¿no? Por Sí, decirte algo. da la sensación de que le iba a sacar las córneas. Es que de verdad es una cuestión súper absurda el tipo de instrumental, el tipo de examinación o exámenes que le hacen a las personas cuando alguien tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. O sea, si puede hacer eso, y aquí las clínicas de punta tienen los mejores escáneres como para revisarte completo, Exacto, sí. un extraterrestre no te metió una manguera, po. Es absurdo. Entonces entramos en el punto del absurdo, entre otras cosas, por ese tipo de situaciones o ese tipo de relatos que van de acuerdo a la época en que se vivían. Porque hoy día no hay ninguna abducción que te señale ese tipo de experimentos.
Entonces, de hecho, hoy día casi no hay abducción en Estados Unidos. Tú buscáis la página de la MUFON, en otra ya no hay, no hay denuncias, no hay denuncias. Ya. Se acabaron. Entonces, para el conspiranoico o para el etelover, te dice, no, lo que pasa es que ellos ya cumplieron su misión, los seres híbridos ya nacieron. Bueno, pero nacieron y hoy día tienen 30 años. Po. Seguro. ¿Y dónde están? Están acá viviendo entre nosotros, se fueron al planeta X y como son 5 años por un año, deben estar todos en el colegio, no sé, po. Entonces entramos en el absurdo de que estas historias, estos mitos, estas invenciones después no tienen sustento. Fíjate que el fenómeno sigue igual, hay observaciones extrañas, no, de hecho, siguen presentes. De hecho, hay todos los meses, hay por lo menos 5 o 6 videos que se suben en internet. Pero todo lo que conlleva a las explicaciones más que banales, sí, subjetivas, fíjate que se ha desmoronado porque no tienen sustento. Hoy día los ovnis ya no son como los ovnis de Adamski, con remaches, con ventanas, ya no son de esa forma, hoy día son plasmáticos. Después que salió el tema de la... Son plasmáticos, insectoides, están vivos. O sea, ya hoy día modificamos de acuerdo a los conocimientos del día. Y quizás los ovnis, porque este tema no se va a terminar nunca, de 30 años más va a ser con la tecnología que tengamos en 30 años más. De hecho, quería que viéramos un video, el segundo video que vi. Este también lo compartieron en la página de Facebook de Enclave. ¿Alguien subió este video? Me parece que es una oleada o es una ¿Eso dónde? No estoy seguro. Es que bueno, sí, independiente de esto, lo más importante para que la gente la gente que busca videos y está permanentemente en el reconocimiento de este tipo de filmaciones, lo importante es ver cuál es el origen de esto, de estas imágenes. Sí. ¿Quién es el autor? Fíjate que los videos de ovnis generalmente son cortos. Son cortos, no tienen desde el principio, no tienen el fin. Tal objeto no se muestra nada más, no se muestra ni cuando se desaparece ni nada. Hay mucha creación digitalizada hoy día que pasa por ovni real, o por antes no se creía pie juntilla en los imágenes en video, ya es mucho menos. O sea. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, hubo un proceso revolucionario tecnológico que no acompañó este tema. Fíjate que antes había muchas fotos de ovnis, muchas. Cuando se había revelado de fotos. La cosa corriendo, lo que sea. Empezaron las cámaras digitales y ya empezaron a disminuir. Empezaron las cámaras de vigilancia que todas las grandes ciudades tienen y casi no hay nada filmado así extraño. Hay cosas raras que en su gran mayoría tienen explicación. Hay algunas que todavía no, pero la gran mayoría tiene. Y empezamos a tener filmaciones en todas partes, en todo el mundo. Hasta el teléfono más modesto tiene una cámara de 5 megapíxeles y hay menos ovnis. Y hace 30 años, 40 años atrás estábamos rodeados de ovnis. Bueno, ¿qué pasa? Entonces viene el ET Lover, el exopolítico, te dice, no, lo que pasa es que los hermanos del espacio, los seres extraterrestres, nuestros hermanos mayores, los hermanos mayores, los seres de luz, los alientes, como quieran llamarlo, están de acuerdo a nuestra tecnología, entonces hoy día no se dejan ver. Ellos tienen una agenda secreta y van de a poco. Entonces la verdad que volvemos al tema del absurdo, siempre buscando la explicación. Que el asunto es que podemos darle una explicación y la explicación va a ser personal y sin mayor fundamento. Ahora te digo una cosa, o sea, te lo pregunté una vez y te lo quiero preguntar de nuevo. Hay gente que está mirando el cielo y está buscando o está esperando encontrar algo. En el momento que le sacan una fotografía como las que vimos recién, y quiero volver a saludar a Miguel Ángel Padilla, al momento de sacar una foto, al momento de ver un fenómeno en el cielo que no puedes explicar, y pescas tu celular y lo vas a grabar, ¿cuáles son los elementos que son como ideales para poder ayudar a una investigación de esa imagen? Primero que todo es la identificación del testigo, o quien graba. Mi nombre es tanto. Yo la hago presente, mire, filmé esto extraño, ahí está el video completo, no está intervenido, por favor. Y se lo entrega a alguna agrupación ufológica, algún investigador que sea especialista en imágenes, o a alguno de estos comités que, como el CEFA, que igual tiene gente que le colabora viendo ese tipo de fotografía. Exacto. Y que se haga una cuestión profunda, porque aguante cuando estaba ese ovni Coyahuasi, de Iquique, me llegó esto del primo de un amigo del tío. Uy, pero para la cuestión. No se puede investigar algo así. No, ¿por quién es? ¿Dónde está la otra foto? Porque debería haber una antes, esa, después. Entonces,
ahí hay un tema que yo creo que también es un poco superficial y sucede, fíjate, cuando van a estos programas de televisión, de conversación, la mitad del programa es para analizar esas imágenes, que ya están archiconocidas, pero el investigador que llevan le dice, oye, ¿qué es lo que esto? ¿Y qué es lo que esto otro? Entonces, en vez de profundizar, como en el caso que hemos hecho hoy día, un poco en resumen de lo que es el contexto completo de la ufología y de la vinculación de lo ovni con lo extraterrestre, la gente espera que analicen lo que está hoy día en la web, que son estos videos, estas fotos, esto que está saliendo diariamente, esto que se viraliza, porque es la forma de mantener vivo el mito. Si esto es un mito moderno, si Carl Jung fue muy sabio cuando lo planteó, esto es un mito moderno que por distintas circunstancias trata de satisfacer preguntas existenciales del ser humano. ¿Qué pasa después de la atmósfera? Para allá. Y nos da la idea de que en el espacio viven seres superiores que vienen a visitarnos cada cierto tiempo y nos intervienen y tienen una agenda. Y eso no hay cómo comprobarlo, cómo demostrarlo. Eso es completamente especulativo y es parte de la imaginación. Ahora, como dije al principio, el fenómeno es real. Eso yo no lo pongo en duda. Nunca lo hemos puesto en duda y al momento, pero hay que separar nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones, nuestras propias fantasías, hay que separarlas de lo que estamos viendo. Sí. Cuando ustedes vean algo en el cielo y quieran compartirlo, primero, pesquen su cámara o su celular, identifíquense, mi nombre es tanto, estoy grabando, este es el día tanto, a tal hora. Luego, si pueden, echen la cámara hacia atrás para poder compararlo con el entorno, porque con eso podemos comparar tamaño y distancia. También, si pueden, mencionen, está volando de derecha a izquierda, estoy mirando hacia tal punto, o si no, digan, está volando de norte a sur, de este a oeste, a tal hora, porque con eso se puede comparar si alguien más lo está viendo, calcular velocidad del viento, alguna condición climatológica que se condiga con la imagen que estamos viendo. Dice, oye, me estás mostrando este video y ese día estaba lloviendo en tal parte. O sea, claro. Y eso les va a ayudar un poco a buscar la autenticidad de lo que ven. Perdona, mientras tú das estos consejos de grabación y se escucha esta música de fondo, le da como una solemnidad única, ¿eh? Entonces debía haberlo dicho más serio y con una voz más profunda. Claro, sí, oye, más mística. Yo le quería hacer una consulta porque acá la gente en las redes ¿Tenemos más? sociales ¿Sí? estaba ¿Hay harto saludo? haciendo una consulta al respecto que es bastante interesante, que son los investigadores chantas. Vamos con las preguntas del público entonces. Pero te lo voy a colocar enseguida. Sí, por favor. Porque habían unos comentarios medios coquetones acá, así que no los podíamos colocar. Pero dale nomás, hay que subir el ego. No. Oigan, tienen que saludar y saludar mucho a Gonzalo. No es necesario. Si usted acá... Oye, es el clon de Keanu Reeves. Este hombre es John Wick, ustedes lo vieran. Es decir, el mismo pelo, la misma barba, se viste igual. Vamos a subir fotos de él después. No, lo que le quería preguntar a Rodrigo es lo siguiente, porque estaban haciendo consulta acá, que acá la acabo de encontrar, que estaba al principio, que es de la señora Gladys Videla. ¿Qué dice doña Gladys? Dice lo siguiente, se los voy a mostrar a continuación, que estaba al principio de los posteos. Sí, dale. Ahí está. ¿Cómo podemos distinguir a los ufólogos chantas de los serios? La verdad que no sé, yo creo que cada uno sabe exactamente quién es chanta y quién es serio, porque va de la mano con un aspecto que es muy importante. Yo creé un término en ufología que se llama la maleabilidad. ¿Qué es lo que es eso? Es la capacidad discursiva que tiene el investigador para el público que se presenta. Porque si a un investigador o una universidad hace un discurso más bien apegado a métodos científicos, escépticos, va a ese mismo congreso ufológico de extraterrestres, de contactistas, y habla de los hermanos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo pillar, ya sea por redes sociales, por propias entrevistas, a investigadores que van cambiando su discurso o que lo presentan de una forma y otro día de otra, y no tienen una postura congruente y objetiva. Esa es como la primera forma. Y la segunda es cuando el investigador a ciencia cierta te dice, no, esto es así porque es así, porque yo creo que es así, porque ellos están aquí, porque bla, 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 y no tienen cómo demostrar lo que están diciendo.
Por ejemplo, sería el caso del Temucano, también del marido de Patricia Maldonado, que también han hablado. No, el marido de Patricia Maldonado se la trató de sacar. El marido de Patricia Maldonado es un ídolo. Exacto. Es un ídolo, es un héroe sin capa que representó a todos los hombres. No, el marido, él no es ufólogo, no. No, pero yo me acuerdo cuando la Patricia Maldonado lo contó en un programa. Sí. Por supuesto no le creyó, dice, pero la chiva fue tan buena que tuvo que ir a encerrarse. Estaba tan enojada porque el imbécil no había aparecido en toda la semana. Y llega con cara de despistado, como diciendo, oye, me llevaron los ovnis. Estuve una semana fuera de la realidad. Dice que ella tuvo que ir a encerrarse al baño porque no quería demostrar que se le había pasado el enojo inmediatamente porque la chiva era demasiado buena. Y se encerró en el baño a reírse. Por sí solo merece un monumento. Bueno. Pero el caso del Temucano, yo no hablo porque el Temucano no es ufólogo. El Temucano contó una experiencia que él tuvo el año 74 con otro artista y que los otros artistas vieron una cosa y el Temucano vio otra. Exacto. ¿Ya? Lo que pase con de hecho, estaba Marcelo, creo, en esa, hizo una recreación en video claro, estaba Marcelo, estaba la Pati Chávez, estaba Jorge Cruz, y estaba la Gloria Benavides también. Estaba la Gloria Benavides y el Temucano. Exacto. Y resulta que no la Pati Frías creo que era, ¿no? Patricia no, Frías, Pati Chávez. Chávez. Y la verdad que no pudieron nunca ellos concordar lo que vieron uno con lo que vieron otro. Fíjate que todos los artistas concuerdan de que había una luz que los venía siguiendo y que ahí en Pampa Soleado, un sector cerca de Antofagasta, entre Antofagasta y Quique, se da y hay una afirmación de un amigo mío, ¿no es cierto?, que claramente muestra que ahí se ven cosas extrañas. No teníamos idea de qué se tratan. Esa es como la recreación que se hizo en el programa Contacto Extraterrestre. Sí. Creo que era del History. Exacto. Fíjate que ese es el problema. Acá hay un testigo que dice una cosa y 4 que dicen otra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A 1 o 4? Eso es juicio cada uno. Si el ser de luz, el ser superior, lo tocó y él creó de ahí en adelante una perspectiva filosófica de vida, me parece estupendo y lo felicito y que siga con lo suyo. O sea, sí, pero de ahí a demostrar eso, la verdad que es muy difícil. Es solamente el testimonio, y el testimonio hoy día a veces si no tiene cómo sostenerlo, bueno, queda a juicio cada cual si le cree o no le cree. Ese es el punto. Todos alguna vez hemos tenido alguna situación extraña y si no tengo cómo demostrarla, quedo a juicio del que me quiera creer o no me quiera creer. Ese es el caso del Temucano. Ahí está, Jorge Cruz era el otro. Claro. Pero ese caso es uno que demuestra que efectivamente hay manifestaciones anómalas y que de una u otra forma interactúan, porque ellos hicieron unos cambios de luces con un camión. Exacto. Esto respondió. Ahora, ¿por qué te digo con tanta propiedad? Porque hay un caso militar que data del año 2000, pero no en el sector de Pampa Soledad, sino que más arriba, entre Calama y San Pedro de Atacama, donde una patrulla militar también tuvo una situación parecida, muy similar. La diferencia que acá hubo otras cosas de por medio, es decir, la patrulla militar lo observó con visores nocturnos, pudo dispararle, y ahí se ve un comportamiento muy distinto al que ellos vieron, y pucha, yo encuentro un caso extraordinario, pero está solamente el testimonio. O sea, yo si lo cuento en algún libro, voy a contar un testimonio, pero ufológicamente entretenido. Sí. Pero científicamente no tenemos cómo seguir o cómo incrementar el conocimiento para este tema, porque es un caso más de los millones que va a engrosar esta situación. Yo solo quería... Ahí está nuestro querido amigo... ¿El Cabo Valdés? No, él es Eugenio Mamón desde Punta Arenas. Perfecto. Y también sale Juan Maldonado. Y sale Juan Maldonado. Hay hay un mecánico que trabajó con él. ¿Ya? Y contaba Rodrigo Solo Saldívar, que es el dueño de la estancia entre el río Los Ciervos, perfecto, ya. Que cuenta su experiencia, que es muy extraña. Y ahí está Juan Maldonado en una de las sesiones de hipnosis donde va contando las cosas que le tocó ver u observar y convivir con estos supuestos seres que se pusieron en contacto con él. Yo quería responder también la pregunta de cómo distinguir a un chanta de un investigador serio. Yo creo que es algo que aprendí también en la vida misma. O sea, desconfía siempre de esas personas que tienen todas las respuestas. Una persona
que realmente investiga sabe cuando de vez en cuando te va a decir, mira, no sé. Ya, sí, bueno, es cierto, en todo orden de cosas y en todas las áreas del conocimiento. Ahora, yo no es que haga causa común, pero fíjate que no me gusta ya entrar a ese juego de hablar de las personas. Yo creo que en este sentido, cada persona, cada interesado en el fenómeno ve dónde se apega, es decir, qué observa, qué investigador escucha, porque esto es tan subjetivo, porque vuelvo a insistir, la ufología como estudio informal pseudocientífico es una completa anarquía. Por ende, está abierto a que cada uno tome del área que quiera, de la forma que quiera y con quien quiera. Hay algo que me quiero colgar del programa anterior, pero lo estuve escuchando. ¿Sí? ¿Esto les molesta a los ufólogos? ¿Sí? No, sí sé, pero esto también es un mensaje para los ufólogos, y hay algo que disfruté mucho de este programa, cómo nos pasamos de la hora sin darnos cuenta. O sea, estamos listos ya. Gonzalo sí se dio cuenta porque me ha hecho señas durante mucho rato. Vamos a cobrar hora extra. Bueno, pero quiero colgarme algo que decía el programa anterior, del programa de rugby, que si no tiramos para el mismo lado, no avanzamos nunca. Y en el área de la ufología yo creo que pasa lo mismo. O sea, si nos quedamos pegados en nuestras propias creencias, en nuestra propia idea o en nuestro propio ego, esto no va a avanzar, nos vamos a quedar estancados en lo mismo y cada uno va a estar haciendo las cosas por su propio lado. Y esto solo lo quiero decir a título personal, yo reconozco que yo creo que en esta mesa debe ser el que menos sabe, el que menos reconoce casos, el que menos reconoce personas, y yo quiero aprender mucho, quiero aprender junto con la gente que va a ver este programa. Y yo creo que por ahí se parte, asumiendo de que estamos entrando en un terreno de investigación donde generalmente la conclusión es no sabemos qué es. Yo estoy de acuerdo contigo que el problema más grande de esto es que no tenemos idea de qué estamos hablando. O sea, a ese nivel llegamos. Tocamos un tema. Podríamos trabajar en el Senado. Nos da. Sí, con el bono. Bueno, oye, llegamos a un tema que no tenemos la menor idea qué es lo que hay detrás de esto, si es parte del inconsciente colectivo, si es parte de fenómenos naturales. Nada, por favor. El bono. Sí, el bono. Pensé en el bono, sí, muy bueno el chiste del bono. Bueno, se me fue la onda. Bueno, no tenemos idea de lo que estamos hablando. Exacto. Eso. Rodrigo, gracias por venir. Gracias el por viaje a Punta Arenas, yo sé que es largo y difícil. Sí, pero eso es un saludo para toda la gente que me dijo que no podía venir y estaban a 3 cuadras, estaban a 10 cuadras, estaban en otra comuna, pero él vino de Punta Arenas. Yo vivo en Punta Arenas, un gran saludo a mi familia. Ahora a tomar el bus y se va de vuelta. ¿Sí? No me voy en bus, sino me moriría 3 días. Y a la región de Magallanes y Antártica chilena. Grande. Sí. Chicos, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Gonzalo, por los minutos extra. Y esto fue Enclave Astral. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Buenas y miren noches. al cielo.